Hola, hola, soy Mariana. Y yo soy Lina. Y bienvenidos a Pulso de Migrar, Un podcast en el que compartiremos nuestra experiencia viviendo este proceso, los miedos, angustias, frustraciones, pero también las alegrías, lo que significa dejar, llegar y empezar de nuevo. En este recorrido no solo hemos aprendido de nuestra propia experiencia, sino también de las historias de muchas personas a las que hemos tenido la fortuna de acompañar en sus procesos. Así que si estás en medio de tu proceso migratorio o si estás soñando con dar el paso y entender este mundo desde una perspectiva real y humana, este es tu lugar. Esto es Pulso de Migrar. Hola, muchas gracias por seguir nuevamente con nosotros en este nuevo episodio. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que queremos conocer su historia migratoria. Sabemos que ha migrado muchas veces en muchas etapas de su vida y es precisamente hoy que queremos hablar sobre eso, ¿no? Cómo es migrar a una edad y qué es lo que significa también migrar a otra edad tal vez un poco mayor. Y nos va a permitir también conocer cómo es llegar a otro país desde otra perspectiva y no necesariamente que sea acá en los Estados Unidos. Entonces, bienvenida Alejandra. Estamos muy contentos de tenerte aquí el día de hoy. Hola. Cuéntanos, bueno, un poquito sobre quién eres tú. Esto va para largo entonces. Bueno, mi nombre es María Alejandra Helves Correa. Soy abogada, especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías. Trabajé muchos años en firma de abogados y después trabajé en una compañía. Y luego decidirme a hacer un MBA, básicamente a París. Y hoy en día pues estoy como haciendo un poco esa intención de transitar y como complementar un poco mi carrera. Y bueno, pues nada, soy Virgo, ascendente, Leo. Random, exacto. Ella. Bueno, pues yo creo que aquí también este episodio es especial porque pues más allá de ser nuestra invitada el día de hoy, pues también aquí hay una relación, ¿no? Tengo toda la familia en los episodios. Alejandra es como mi hermana, si bien es mi prima de sangre, siempre hemos vivido como hermanas, fuimos criadas juntas, siempre hemos estado juntas, entonces para mí también es un honor y un orgullo poder estar hoy con ella, poder escuchar un poco más de sus viajes, de sus travesías. Entonces también estoy muy contenta de que estés acá con nosotros, Aleja. Bueno, Aleja, pues me gustaría un poquito que nos empieces a contar esa primera historia de cuando migraste a hacer como un intercambio, ¿no? Sí. ¿A qué edad fue ese intercambio? ¿Cuál fue ese pulso que te llevó a migrar? Okay. ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 años. Okay. Tenía 20 años, cumplí 21. Mi primera migración fue a Estados Unidos y básicamente fue la intención, no el impulso, básicamente se dio más por una obligación. Por la universidad. Porque la universidad donde yo estudiaba, estudié en Bogotá y soy de Neiva también como todas nosotras. Y también tuviste una migración de Neiva exacto, a Bogotá a los 17 años. O sea, esa fue la primera. De hecho, Exacto. eso lo conversamos en algún momento con una amiga porque yo he sentido que he migrado muchas veces, solamente que cada vez me voy un poquito más lejos, pero la primera migración de hecho sí fue de Neiva a Bogotá y sí fue un cambio también porque ya dejó de ser yo, nosotros éramos muy consentidas sobre todo por nuestros abuelos y fue como nuestro primer choque de independencia aparente. Total, de independencia. Sí, porque seguíamos mantenidos por nuestros padres. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo seguía mantenida por mi mamá y mi papá. Pero ya era para ustedes. Hasta la comida nos mandaban, ¿no? Nos mandaban así picadito, picadito, todo en bolsitas, el pollo desmechado. Sí. Y eso sí fue como, digamos que mi primera migración, solamente que no siente ese impacto tan grande, porque pues sigue siendo la misma cultura, las mismas cosas que ya más adelante les contaremos, pero
esa fue la primera. Ya llegó un momento en la universidad donde no lo dejaban a uno pasar el siguiente semestre si no tenía un cierto nivel de inglés o de otro idioma. Y entonces en ese momento, como todos, a ver, uno siempre se crió como con el inglés del colegio, de las canciones, Del Yes. yo no estoy en el Yes, ¿sabes? No. Eso fue. ¿En serio? Yo también. Yo toda la vida estuve en el Yes. Yo no, Sí, yo yo no- también. Y después, frustrada, pues porque no pasaba el examen. O sea, no pasaba el examen de la universidad. Pero yo mire que en eso no estuve, pero sí había mucha cultura de Norteamérica. Siento muy arraigada a mí porque a mí sí me gustaba mucho que las típicas películas de Disney. Y además que estudiábamos en un colegio Sí. que no era 100% bilingüe, pero Sí. en comparación con otros colegios de Neiva, era Impulsaban bilingüe. un poco, O sea, sí, impulsaron un nos poco. ponían a leer libros en Sí. inglés, teníamos clases de inglés todos los Sí, días, sí, entonces exacto. como que la inmersión Era un estaba... poco más, exacto. Y eso lo digo porque es una de las cosas que he reflexionado ahorita que estoy tratando de aprender un tercer idioma y digamos que fue importante en su momento, pero bueno, la segunda parte fue así, entonces fue un impulso básicamente de la universidad que me dijo, no pasa si no tiene el nivel. Y en ese momento con mi mamá lo decidimos y hice mi primer viaje, mi primera migración a Estados Unidos, a un lugar que se llama Portland, Oregón. Y es muy chistoso porque yo siento que en ese momento mi impulso era, claro, voy a ir a aprender inglés, Ujú. voy a tener un trabajo extra, más que Ujú. era, en su momento fui niñera, entonces eso a mí me ayudó montón. muchísimo en mi aprendizaje, muchísimo. Fui muy bendecida, afortunada, Sí. porque tuve unos niños para cuidar espectaculares, Increíble. Sí. espectaculares. Eso es muy muy común juiciosos. acá, ¿no? De que muchas Una personas fundación, sí. migran Ujú. para llevar esos trabajos como niñeras o de salvavidas. Fue con un programa de au pair, Fue con ¿no? un programa programa. en su momento ¿Y qué también. tipo de visa te dieron, Aleja, en ese momento? En ese momento fue creo que era una J1. Sí, Sí, Creo sí, que era una sí. J1. Y eso fue otro de los choques diferentes con mi viaje ahorita. Y es que el proceso de visa con ellos, por ejemplo, Ujú. yo nunca lo ¿Lo viví. sentiste? De Nunca lo sentí. acuerdo. Se O sea, encargaron de todo. Total, o sea. no, a mí me dijeron, no, hacen esto, tú tienes que hacer esto, pásame estos documentos con la plata, que en ese momento pues era plata de mi madre, entonces ahí sí que menos lo sentía. Claro. Pero sí fue una de las cosas que más me frustraron en este nuevo viaje, porque además migrar a Estados Unidos es muy distinto que migrar a Europa. Y siento que en Estados Unidos puede haber, es un poco más amigable en Ok, en el sentido de mi proceso. O también de pronto un Hay poco más más de asesoría, información, exacto, perdona, hay sí. personas más capacitadas de pronto para mí, pues, Para ayudarte en asesorar ese o proceso. ayudar, Y no se exactamente. siente uno como tan lejos de la cultura de uno, ¿no? Exacto, o sea, total, tema. total, porque tú creciste con eso, o sea, como Ujú. con las canciones, lo que hablamos hace poquito, con las canciones, yo amé toda mi vida Miley Cyrus, Sí, o sea, sí. crecí con Miley Cyrus, y básicamente eran ese tipo de cosas, como sí. crecer con Hannah Montana, escucharlos también en inglés, Ujú. entonces también yo fui fanática de Crepúsculo, Oh, entonces yo me sí. veía, entonces ya en un momento que yo aprendía inglés solo de Escuchar. repetirme el mismo idioma y verme y enamorarme de las películas básicamente. Entonces bueno, esa fue mi segunda. Entonces ese proceso no fue traumático para mí Ujú. porque tenía a una agencia que, sí, como a una herramienta adicional que me ayudaron en todo ese proceso. Yo lo único que hice realmente en ese momento fue tomarme las fotos y me Y ya. pedían, y me decían, Sí. vaya tal día, Muy tiene la cita. ajena a todo lo que corresponde y Corresponde. conlleva el Total. sacar una visa. Total. ¿Y cómo total. fue entonces ya el momento cuando llegaste a este país? Me imagino, ¿te recibió alguna familia o cómo Sí. o fue donde los niños cuidaban? Y ese cambio cultural, pues que si bien ahorita estábamos hablando de que no estamos tan lejos de nuestra cultura, pero pues siempre hay un cambio, ¿no? ¿Y Total. cómo fue esa parte también emocional en esa etapa de tu vida? Yo ahí, bueno, es que yo llegaba a un entrenamiento, por decir así, como de primeros auxilios y todas esas cosas, a New York, creo. Sí. Me siguen, terminamos siempre todas llegando a New York. Todas llegamos a New New York, York. abre las puertas a mucha gente. La capital Es del la mundo. capital del mundo, total. Y llegué con mucha gente, entonces fue como el primer intercambio, porque eran muchas personas de muchos lugares, entonces Ujú. fue mi primer golpecito positivo también, como de... Yo me acuerdo mucho que en ese momento yo desayunaba solo sal, es que para mí el tema del desayuno siempre ha sido todo un tema en las migraciones, pero yo desayunaba solo sal y para mí era impensable comer algo dulce en la mañana, era impensable, o sea, eso no...
Y me acuerdo que me hice muy amigo de un niñero que era alemán y el man era pura tostada con mermelada y puras donas y cosas así, Nutella. Y uno ahí empieza a ver como cositas así como de la diferencia como de culturas también. Entonces, bueno, ahí llegué, tuve ese entrenamiento y ya después estuve una semana y a la semana llegué donde la familia que me iba a recibir, súper lindos también, yo era también como que su primera experiencia. Entonces eso fue bonito también porque fue como muy de la mano, ellos también estaban muy emocionados. Aprendiendo también. Total. Y la relación fue, digamos que muy correspondida y hubo como conexión entre ellos y usted, porque, por ejemplo, ahorita que nosotros trabajamos en este tema de inmigración, atendemos a muchas au pair que llegaron a Estados Unidos con la expectativa como de encontrar un lugar estable, no solamente para trabajar, sino también para vivir. Y se han encontrado con familias súper difíciles, con personas que no las han recibido bien, que las han maltratado o que incluso las han confundido hasta con empleadas de servicio. Total. Entonces, Alejandra sí fue particularmente afortunada, incluso la familia de ella viajó después a Colombia, estuvo compartiendo con nosotros en Bogotá un tiempo y el vínculo se extendió por mucho tiempo, ¿no? Sí, de hecho ellos ahorita cuando estuvimos en París iban a Suiza. Ok. Para julio, pero pues ya, digamos, los niños que yo cuidaba en la niña tienen como 16 años. Ay, Sí, O sea, es enorme. Es Daphne. Daphne, exacto. Sí. Entonces, y Eric también, no, la verdad fui muy afortunada en eso. Obviamente siempre hubo esa tensión de, pues yo no sabía muy bien el idioma, ¿no? O sea, yo me acuerdo que incluso a Juan le llamaban en algunos momentos, estando en Estados Unidos y habían pasado 2-3 meses y él me hablaba en inglés y yo era como ¡cállate! Entonces sí había como cierta presión. Yo siempre he sido una persona súper autoexigente, entonces siempre tenía como que esa presión de al mes o la semana ya tenía que saber todo perfecto y ya tenía que tener todo perfecto. Pero bueno, sí, entonces me recibieron súper bien la verdad, y ahí empezó mi sentimiento y mi pulso realmente en ese momento era tenía el corazón a mil. Tenía el corazón a mil, además porque sentía que era, a pesar de que yo ya había dejado mi familia, pues de Bogotá a Neiva, pues igual iba a ser todo un año completo en el que no iba a tener también la posibilidad de Y fue un poco más de un año, ¿no? Fue un poquito más de un año y pues sí, o sea, también tenía varias personas en ese momento que estaba dejando, entonces era como esa sensación también de necesito hacer esto, casi que obligada, pero lo que yo pensaba era me voy y vuelvo rápido. Sí. O sea, nunca lo pensé en ese momento en mi vida como es que quiero hacer una vida y es una oportunidad para llegar allá, sino era más como el requisito. Exacto, y estar solo un año, entonces eso también en la forma de migrar es distinto. Sí, es distinto. Total. Okay. Bueno, entonces ya en ese caso, listo, fue una experiencia completamente distinta, migrar a los 20 y después volviste a migrar ya a tus 30. Total. ¿Cómo fue eso? Y qué fue también lo que te impulsó pues ahora ya migrar a otro continente. Pero antes de esa pregunta, yo quiero como cerrar el tema de la primera migración y que nos cuentes un poco, Aleja. Ya sabemos que pasaron muchas cosas bonitas en ese año, que fue relativamente fácil para ti. ¿Qué fue difícil de migrar en esos momentos? El adaptarme a la manera de pensar de otra gente, porque a pesar de que somos el mismo continente, América, sí, pues igual el idioma siempre es una barrera, ¿no? O sea, el hecho de, a mí se me iba, mi pulso en ese momento cuando iba a pedir un café, es horrible, uno es como, ¿cómo digo? Y en ese momento creo que el internet no a pesar de que existía, pero no era tan útil como es hoy en día, o sea, no era como, no habían tantas facilidades para uno poder pedirlo, entonces era como que sí, mi pulso era 1000 y yo creo que el tema como también de nuevo de la forma en la que comen cositas distintas, en la que piensan, la lógica es distinta, la manera como se mueve el mundo acá es distinto, entonces hay muchas cosas muy positivas también, como por ejemplo, no sé, el tema de los transportes es algo que increíble. A mí, o sea, eso para mí era un sueño, el hecho de que yo no volví a tener casi que cash, o sea, yo en Colombia todo lo utilizaba con la monedita que para el bus, que para y yo llegué acá y todo era celular, pague con celular. Y otra cosa que siento es que se volvió muy independiente y más segura, ¿no? O sea, Alejandra era particularmente nerviosa, ahora que habló del bus en Bogotá, le daba miedo irse bus a la universidad, le daba miedo muchas cosas y llegó como si
siendo una mujer mucho más independiente, Total. más segura, más arriesgada. Sí. Entonces siento No, sí. que eso también le ayudó un poco a formar ese carácter. Sí, es verdad. Eso hace eso parte es del crecimiento. Total. Cuando uno se va a otro Mm, país, pues solo y no tiene de pronto esa orientación. ayuda. Y por más de que usted tenga o llegue donde familiares, y porque pues así en algún momento a mí me pasó que llegué donde familiares, o sea, el aprendizaje que yo tuve, pues a pesar de que estaba acompañada y no estaba completamente sola, pero sí siento que eso me ayudó que cuando regresé a estudiar a la universidad, ya por lo menos sabía cómo uno la va a salir, coger, o sea, más como independiente. uno, exacto, coge un Autónomo. poquito más de callito Sí. en ese Donde va a estar sentido. y yo la verdad es Sí. que fui, siempre he sido muy, muy consentida. Sí, Muy bastante. consentida por la gente que estaba alrededor. Sí, de hecho, mi familia me dice chirra, Sí. porque, o sea, acá estamos haciendo el esfuerzo para que ustedes me digan algo. Sí. Porque realmente lo normal es chirra. o sea, Sí. y el chirra viene de eso, de ser la chirriquitica de la familia. Fui la chirriquitica de la familia por muchos años. Sí. Luego nació mi hermano 7 años después, pero seguía siendo la chirriquitica niña. Ujú. Y Y eso, se quedó y, chirriquitica. y me quedé chirriquitica porque soy la más pequeña en esta altura de la familia. Ujú. Pero el punto como que volviendo, y eso es un tema importante también porque yo siento que cuando yo cerré mi experiencia en Estados Unidos Ujú. fue mucha transformación. Sí. Mucho, o sea, yo nunca me imaginé cuando yo me subí en ese avión y todo, lo que yo les decía era, yo subí pensando en que ya se pasará el año siguiente para llegar. Y además que en ese momento cuando uno es adolescente uno quiero llegar porque quiero otra vez mis amigos, mi Total. noviecito, mi Contar ajá, la exacto, experiencia, todo, ajá. compartir, Exacto. cruzar, porque me imagino que también, pues muchas de pronto de tus amigas también migraron a otros países también a vivir Sí, experiencias sí, similares, exacto. entonces llegar a compartir toda esta información. Toda esta información y demás. Ujú. Pero nunca me imaginé como que Estados Unidos, y eso lo hablamos hace poquito porque yo le dije a Lina Marcela, yo nunca he sido tan consciente hasta ahorita de lo que Estados Unidos también me ha permitido hacer. Total. Porque lo que yo aprendí acá me ha servido para llegar y terminar siendo un MBA en París. Y no, como que nunca pensé ni dimensioné que, y eso son como que las experiencias a nivel profesional y de trazo de vida que uno se ha planteado de alguna manera, Ujú. pero las experiencias también a nivel personal, a mí Estados Unidos me enseñó muchísimo. Y fui otra persona, o sea, hoy en día decimos, yo me sigo considerando una persona nerviosa Y consentida. y consentida, pero a comparación de la Alejandra Sí. de hace unos De los 10 20. años, exacto, de los 20, Sí. a mí se me rompió una burbuja. Total. Wow. Yo llegué Total, con una total. burbuja muy distinta. Ahora vámonos para París. Ahora vámonos para París, total. Volviendo un poquito a la pregunta de Mariana, cuéntanos, Aleja, ¿hace cuánto te fuiste para París? ¿Cómo fue también ese proceso de decidir París, Ujú. de buscar alternativas, oportunidades, universidades, préstamos, también como de la burocracia, la visa, como lo decías anteriormente, la primera visa ni idea, o sea, Total. todo fue una agencia, mi tía, o sea, como que todo el mundo se encargó, pero ya en este último proceso todo fue por tu Muy cuenta. Fue súper sufrido, Sí. fue a mí me parece, es una de las cosas que yo más valoro cuando las escucho como del proceso Ujú. que ustedes acompañan y demás, porque es una de las cosas que yo digo, pucha, yo hubiera deseado encontrar una plataforma o alguien que me hubiera ayudado. Y creo que al contrario, me tocó hacerlo a mí de primera en ese momento con las personas que nos íbamos desde Colombia a la misma universidad y fue un proceso duro. Yo quería en algún punto, digamos que yo siempre he dicho que, bueno, toda nuestra familia es como muy de abogadas y siento que en algún momento como que cada uno ha decidido enfocarse en ser abogado de algo particular. Sí, Y yo quería enfocarme en ser abogada de otra cosa muy distinta. O sea, creo que lo único que podemos decir como que puede ser en común es que son del derecho público. Y creo que tal vez mi tía y yo podemos estar un poquito más hacia otro lado. Y a mí empezó a gustar mucho la propiedad intelectual. sí. Entonces, como que en ese sentido empecé a enfocarme mucho en propiedad intelectual, en temas de derechos de autor, terminé trabajando después en una compañía corporativa y ahí se me abrió la mente y dije, es que a mí, yo siento que listo,
soy abogada, todo eso, pero mi enfoque va mucho más allá de solo ser abogada. De hecho, usted tuvo una crisis por eso, ¿no? O sea, Sí, tuve una porque crisis siento que de- en mi casa lo fácil es decir, voy a estudiar Derecho. Sí, O total. sea, como que Yo de hecho no no quería. quiero pensar, Sí, total. no, estoy súper indecisa, no sé qué Total. hacer con mi vida, voy a estudiar Derecho como si eso fuera lo más fácil del Ajá, mundo. ¿Qué exacto. piensa Juan? Y a Alejandra le pasó algo parecido, o sea, como que en mi caso yo sí como desde que tengo 6 años quiero ser abogada, Sí, total. y de verdad que me siento como muy estructurada en ese tema, pero yo viví el proceso con María Alejandra y ella desde la universidad dijo, me encanta el derecho, pero siento que yo nací para algo más, o sea, Exacto. quiero estar en otro ámbito. En algún momento también hablaba como de quería ser como abogada de cantantes, de Sí, famosos, entretenimiento, de eso. entretenimiento. Oigan, yo buscaba Nicky Jam, se me Nicky salía. Yo busqué en mi momento de eso. Sí, ya se está así. Alejandra hasta soñó, o sea, con No, que era no, la yo- abogada de Nicky Jam. Oigan, yo busqué al abogado de Nicky Jam en Sí. ese momento Sí. porque él tenía la industria Inc. Sí. de la disquera y yo Sí. decía, yo quería Sí. trabajarle. En su momento, yo chiquita, incluso lo soñé, decía Warner Bros. En ese momento. Ujú. Cuando empecé a ver como todo el tema de la industria del entretenimiento, decía, es una compañía que es relativamente nueva, la industria Inc. Y me parecía cool. Y de hecho, yo le escribí al abogado en ese momento, no sé si sea el mismo, de Nicky Jam. Sí, está viendo. Le mandé un correo, el tipo me respondió. ¿En serio? Sí, el tipo me respondió y me dijo, lastimosamente, por ahora no tenemos nada, pero lo mismo, ¿no? No te llames, nosotros te llamamos. Exacto. Pero después entró una firma donde representaban a Diomedes Díaz. Sí, o como, sea, o sea, siempre estuvo como muy ligado, no era Diomedes Díaz, pero sí eran, digamos que, o emprendimientos o artistas, emergentes sí. y cosas así. Y ahí estuve muy ligado con el tema de la empresa. Ujú, sí. Ya después empecé a trabajar en una compañía y esta compañía es muy querida como por los colombianos, es una marca muy, muy bonita, me dio un propósito también, siento que tiene unos propósitos muy bonitos que entendí también que es la manera como a mí me gusta trabajar también. Ok. Pero ahí tuve también, y yo creo que a lo largo de mi carrera profesional he tenido como muchos jefes que me han impulsado también y me han acompañado. Uno siempre dice, no, uno aprende de lo bueno y de lo malo De también. acuerdo. Entonces, pero en esta compañía particular tuve mucha gente, compañeros, jefes, el jefe, esto que me impulsaron mucho, me ayudaron, me dieron otra visión. Y en esas dije, siento, porque yo siempre, o sea, yo llegué a Estados Unidos y esa fue una de las cosas. Yo dije, yo me gradúo y me voy de una vez a hacer un LLM. Ese era mi plan. Y mi plan era, me voy a hacer un LLM o a Italia o a Alemania. Ok. Ese era mi foco. O sea, siempre estaba Europa en tu siempre estuvo pensamiento. Europa después. De y- hecho, nosotros durante mucho tiempo Ajá. estuvimos planeando Sí. irnos a vivir a Italia. Yo le decía a María Hacer un Alejandra café, que hace sí. poco estaba como limpiando mi computador y yo hice una carpeta que se llamaba Italia y con un montón de información. Me acuerdo que veíamos Total. universidad. Soñando. Total, soñando. Y de hecho, uno de nuestros sueños frustrados, no sé si algún día va a pasar, y usted me lo recordó en diciembre, siempre hemos querido poner un café en Italia. Sí. O sea, Porque no va a pasar. Exacto. no sé, No. pero en diciembre estuvimos hablando De eso, del total. café en Italia. Italia siempre estuvo, pero ¿por qué Francia? Sí. Bueno, tenemos vínculos con Francia, tenemos Entonces, ahí va, familia en exacto, Francia, sí. pero Entonces la decisión de eso, o sea, la decisión como del MBA, porque al principio era un LLM, llegó me gradué, llegó la pandemia, bueno, me enamoré otra vez, o sea, hicieron muchas cosas, muchas situaciones que hicieron como que me decidiera quedar y ya después de todo eso dije, el LLM como que no siento que me complementa y creo que me parecía muy interesante ser abogada, pero también tener esa visión y creo que eso es una de las cosas que empresarial. Ajá, exacto. Y es una de las cosas a las que yo he tenido que hacer también la paz en encontrar como mi carrera profesional y es, siempre he dicho como, bueno, tal vez lo mío no fue ser abogada, hoy en día digo, no era que no fuera a ser abogada, sino que era complementar. Yo siempre he querido complementarla, darle como mi Tu toque, toque. mi toque personal a lo que yo decidí escoger y entonces en esas, pues dije, ya empecé a buscar, ¿no? Entonces buscar universidades, empezar a ir a estos eventos, empecé a mirar qué universidades quiero, qué países quiero. Y en esos países volví con el tema de, bueno, Alemania, porque en Alemania entendía que se hablaba mucho inglés, entonces, pues,
sabía que no lo iba a hacer en alemán, no tenía en ese momento el tiempo para de una vez aprender e irme en menos de un año, y ya quería, o sea, ya quería, como que tenía ese impulso de, yo creo que ya ahí estaba cerca de mis 30 también. Sí. Entonces yo creo que mi pulso en ese momento, en los 30 me están respirando en el cuello. Yo creo que me impulsó. Te movieron, Me sí, movieron sí. mucho también. El momento también de cuestionarme que esto era un sueño, que desde hace 10 años yo quería irme. Y como que yo decía, en algún momento va a querer también estabilizarme. Y eso va a ser un regret para mí, básicamente, si no lo hago. No hacerlo. Entonces ahí empecé a buscar todo esto, y al final nosotros tenemos una tía que la queremos mucho, que es como nuestra tía Que va a hermana. estar también con nosotros. En otro Total, episodio. tenía una experiencia Increíble. genial, Sí. increíble, también respecto a este tema migratorio. Y con ella, pues ella se casó con un francés, y digamos que pues él vivió casi, sí, muchos años de su vida. Creo que Ella está ahí, vivió, sí, ¿no? él sí. Y a ella nos va a regañar si esto y no la llegamos. Pero Diana también, que es mi tía, nuestra tía vivió muchos años también en París, como que había cierta afinidad ahí, como cierto link, y digamos que todo también se dio. La familia de nuestro tío fue muy amable conmigo en recibirme, entonces como que se empezaron a abrir muchas Las puertas, ¿sabes? Sí. Cuando dicen como esto es meant to be, porque todo fluyó, empezó a fluir todo, o sea, como que la universidad, empecé a ir a esos temas de universidad, yo me había inscrito, era para unas en Londres, en Alemania y en Italia, y resulta que de la nada dijeron, sobra un cupo en una universidad en París, porque uno hacía unas entrevistas, como Ok. para que explicarme todo, y yo dije, pues bueno, Vamos a ver qué pasa. entonces vamos a ver qué pasa. Y entonces me fui a esa entrevista, y empezamos a hablar con la niña, y la niña me dijo como, pues la niña no, la persona como que hace todo ese networking de la universidad. Y entonces llega ella y me dice, mira, estas son las opciones, esto cuesta, tenemos becas por de qué universidad era, justo con esa universidad tenemos una alianza, o sea, como que Todo fluyó, necesitamos esto, entonces ahí empezó como muy, pero el tema era que ellos eran como muy, por ejemplo, te damos las instrucciones, o sea, te decimos qué necesitas, pero no te damos la ayuda o el mecanismo, o no te sugerimos a las personas que te puedan ayudar. Ok. Entonces, ese fue mi primer choque, porque claro, la niña consentía también, dice que bueno, listo, quiero esta universidad, y ahora dime qué hago. Y fue como, no, pues, ¿Dónde me tomó las fotos? sí, exacto, donde me toman las fotos, donde firmo y ya, donde pongo la plata. Y entonces llegaron y, bueno, fue todo un proceso también, pero ya era conseguirme la plata yo también. Además de mis ahorros, ya, entonces ya duele también porque no empieza a decir, fue pucha, esto me alcanza, y si no me alcanza, además, ¿dónde vaya y consígalos? Y en eso tuve como un apoyo muy grande como de mi familia y de mis amigos, muy cercanos, porque siempre estuvieron como, yo creo que eso es un elemento fundamental, como Total. que de tener gente que lo esté apoyando, impulsando a uno. Y eso yo siempre lo he resaltado, porque las personas que han estado a mi alrededor, pues siempre he contado con ese apoyo. Con ese apoyo, sí. Y entonces, pues nada, básicamente empezamos con ese proceso. Y el proceso, bueno, que el IELTS otra vez, porque claro, el IELTS que yo hice en ese momento hace 10 años, pues ya no me funcionaba, ¿no? Entonces vuelvo otra vez, vuelvo y pague una persona, empiece a hacerlo uno, bueno, o sea, hacer un montón de preparativos, y hasta ahí todo bien. Yo soy, como les dije, soy Virgo, entonces yo soy como muy estructurada. Y es una de las cosas que la lección de vida, especialmente este año, me ha tratado como de enseñar, y es Suelte Sea estructuras. flexible. sea flexible. Sí. Está súper bien como uno Estructura, planea, tenga plan A, plan B, plan C, pero también... que creo que es una de las lecciones en general de migrar. sí, total. Me parece, o sea, Eso era, ayer hablábamos Sí, de eso, de ¿no? la De permitirnos ser flexibilidad. flexibles. Al Total. final era la recomendación, el consejo, todo. Total, sí. es uno de los consejos que también mi amiga siempre me ha dado en el último año, porque pues ha sido una lección de vida para todos, pero es muy duro. Es Sí. muy duro, o sea, Es muy fácil dar el consejo, pero cuando Sí, uno a la le práctica. toca practicarlo es... total, a todos, no, a todos yo creo que que hemos migrado, o sea, digamos que conocen también a mi mejor amiga, además a Diana también, o sea, Juan que está acá. Yo creo que todo ha sido, yo creo que todo en backstage, sí. Yo creo que todo ha sido como en diferentes medidas, y cada uno lo ha encontrado o lo ha tenido que aprender de diferentes formas, pero es una conclusión a lo que creo que todos los migrantes podemos llegar
y es a tener que fluir, a tener que, Total. pues, pucha, yo tenía planeado esto y quería esto y quería esto, y no, y yo lo estoy diciendo acá, Ujú. pero yo todavía no he aprendido la lección, ¿no? Todavía estoy Yo quiero, dándola. yo quiero un poquito que vayamos nuevamente al tema de la visa. O sea, la visa de estudiante que te tuviste que sacar. Sí. Sé que llegó como faltando muy poquitos días para el viaje. Ahorita estás en el proceso de renovación. De hecho, no ha Sí, llegado no ha llegado. todavía. Imposible. Cuéntanos como rápidamente cuál ha sido ese proceso de visa y si definitivamente recomendarías tener como una persona experta, un aliado que te apoye en todo ese proceso como para quitarse una preocupación menos. O No, sea, total. Entonces pasa eso y luego ya después en mi checklist sigue Ujú. la visa. Y yo pues, para mí el proceso de la visa era pues voy visa por visa, saco una Sí. cita y ya está. Y resulta que empieza ese martirio porque no hay un lugar donde uno pueda ir a solicitar o pedir ayuda o sugerencias respecto a la visa francesa, que Ujú. en mi caso yo saqué la visa de estudiante, no recuerdo muy bien cómo, Ujú. cómo se llama, pero es la visa de estudiante. Y fue un sufrimiento total porque yo como que decía, ¿será que esto me funciona o no funciona? Cuando dicen requerimiento de que tenga los recursos financieros, yo decía, pero ¿qué tengo que llevar específicamente? O sea, ¿qué Además que tengo que uno ve tener? entrado como ese listado de requisitos y el primer pensamiento es, esto no va a pasar. O Sí, sea, total, no voy a o sea, cumplir como- todo esto. Es mucho y mi cabeza Es mucho. es Ujú. un tema de muy negativa. O sea, Sí. mi cabeza, o sea, yo sufro mucho con el tema de que mi primer pensamiento no sea el peor escenario. Por dos. Exacto, y entonces lo que me pasara, claro, yo empezaba a ver eso y yo decía, entonces había un tema que no me salía tan rápido, entonces yo decía, el tema de la visa, yo pensé que era una semana, Ujú. porque el otro sí era que el test, que o sea, yo lo tenía planeado en mi cronograma de que fuera más días y eso resulta que no. Sí. Y resulta que no puedo llamar porque no hay nadie que me conteste, Sí, porque eso no hay es forma de horrible. contestar. Y en ese momento tenía otras personas también que se iban a la universidad y todos eran, o las que me dijeron que tú ya hiciste la solicitud, y yo era respondiendo a la gente con consejos que yo ni siquiera sabía si lo estaba haciendo bien o no, entonces yo también me estresaba y yo me acuerdo que yo le decía a las personas, oye, mira, yo no tengo, yo incluso creo que esta me la van a negar, porque yo no sé si lo que estoy haciendo está bien o no, entonces Exacto. yo te voy a dar el consejo, no lo hago odiosa, solo que no sé si está funcionando o no. Al final terminé haciéndolo, lo que les digo, todo sola, y en ese momento creo que es uno de mis temas traumáticos, porque claro, cuando el tema de Estados Unidos, pues fue así Fue muy tan fácil, fácil, sí. y en este fue ya muy desgastante, entonces de por sí todo el desgaste de buscar la universidad, de empezar, porque pues ya era una adulta, entonces que las cosas que yo tenía que venderlas, que empezar a vivir en otro lugar, que que lo uno, Más que la carga estrés, emocional de dejar un trabajo, de un trabajo que de yo quería salir a tu más, y yo aprecié mucho ese trabajo y aprecié las personas de ese trabajo. Y era un trabajo donde iba creciendo cada vez más, entonces... Exacto, total. Y como que sentí en algún momento eso, como de, ¿será que sí estoy haciendo lo correcto? ¿Será que no? ¿Será que...? Es que esa toma de decisiones antes de uno migrar, o sea, es muy duro, esa etapa también, y yo siento que desde ahí empieza el mecanismo, o sea, como la cabeza de uno decir, no solamente me estoy yendo del país, sino que estoy dejando un trabajo, que era lo que hablamos también del trabajo de los sueños, del trabajo donde total. tú estás creciendo por ese nuevo sueño. Ujú. Y es precisamente, creo que de eso también se trata pues la vida y se trata el hecho de uno también poder ser flexible y más cuando se tiene la oportunidad. Ujú. Hay personas que migramos porque queremos, Sí. como otras que migran porque toca. Sí, total, Entonces, sí, total. eso también hace mucho la diferencia. Ujú. Y en este caso, pero no porque queramos, quiere decir de que sea más fácil. Exacto, total. Eso no lo cambia. Total, eso Y que no se llene uno de dudas. Sí, y- no. Sí, que las dudas no sean más grandes que el deseo que uno tiene y creo que esa fue una lucha constante en ese momento y cuando pasan ese tema como por ejemplo el de la visa, por eso lo hablamos hace poquito, como Ujú. de verdad que es una ayuda y yo creo que una de las cosas que yo les decía, yo hubiera pagado en ese momento que alguien me ayudara no solo porque fuera el tema de que pereza y todos los requisitos y de no tener conocimiento, sino también por la carga emocional que me estuvieran ayudando a sostener eso en ese momento, o sea, De acuerdo. yo estaba dispuesta a eso también. ¿Por qué? Porque yo ya tenía una carga emocional muy grande. Y ahí la diferencia también en ese momento era que
a Europa yo tenía la intención de irme y de poder crecer también allá. Entonces ya no era como en Estados Unidos, como de, ay, bueno, me voy rápido y vuelvo. Y vuelvo, sí. Sino que había la posibilidad también de poder expandirme allá. Y si se da la oportunidad, pues la iba a tomar. Entonces siento que también era la sensación de irme y despedirme del todo, ¿sí? O sea, como de que puede que haya una posibilidad de poderme quedar si las cosas se dan. Entonces, sí. Yo siento que tú sigues en el proceso. Sí, bueno, Y no, todavía no ha terminado y todavía... El ciclo esto- París no se ha cerrado. Exacto, todavía no se ha cerrado y más Sí. adelante nos podemos ya ver Total. nuevamente y decir, bueno, ahora en qué estás, Ujú. realmente salió tu estructura tal cual o te permitiste ser flexible y tuviste otras experiencias. Yo creo que eso todavía sigue en un continuará. Sí, Sí, total, sí, total. sí. Continuará. Y bueno, ya eso fue otra historia, la de emigrar allá. Después de, digamos que lo de la visa fue un abrebocas. Sí. Y ese choque cultural, El choque cultural. porque No, allá pues, sí es muy difícil, o sea, bueno, muy difícil no, muy diferente, diferente. exacto. Sí, O sea, pero esa es una de las total. cosas que hablábamos, porque lo que les decía, y lo hablaba hace poquito con María, era uno de los choques más grandes que yo tuve en la migración hacia Francia, era que yo no sabía francés, no. O sea, yo me fui así y yo dije, ay, yo Yo aprendo así como me aprendí el así inglés. como aprendí el inglés, mejor dicho, tas, y yo me creía flexible. Y yo decía, no, eso, mejor dicho, Las cojo rápido. las cojo Políglota. rápidos. Así es que Sí, se sí, dicen las sí. personas, Y yo porque- decía, no, eso las cojo rápido y eso, además que yo en Estados Unidos, conciencia de la vida, hice muchos amigos franceses. Sí. Ok. Mi grupo de amigos eran como 4 o 5 franceses. Ujú. Y al final, y los vi ahorita en Francia cuando fui. Entonces, Sí, sí, fue esa, lindo. esa relación ha Sí. sido muy bonita. Pero entonces el caso es que, bueno, yo llego allá y yo me aprendía de nuevo, ¿no? Me aprendía todo de memoria. La diferencia era que, de alguna manera, con el inglés, quiera o no, como ya venía tan conectada, así yo pensara que no lo hablara y no fuera fluida, pues ya tenía una estructura de alguna manera en la cabeza y ya pues como que había una sensación de estar como familiarizada con el idioma. Hoy Freya nos está acompañando. Estaba dormida. Sí. Y entonces estaba como familiarizada un poco con el idioma y el francés. Cuando yo me tenía que aprender las cosas de memoria para ir a pedir el café, pues es que ya no me salía con tanta naturalidad. Claro. Y dos, el tema también de ahí no solo que era que no me saliera con tanta naturalidad, sino que una de las cosas que me pasaba era que yo me lo aprendía de memoria, pero yo no caía en cuenta que la gente me iba a responder. O sea, que me iba a responder Ya se más iba a ver, preguntas claro. y que yo tenía que seguir. O sea, como que yo veía... Que iba a haber una conversación. Claro, que iba a haber o una sea. conversación. Entonces, yo le dije, ay, yo en el metro, yo tenía que comprar mi carta del metro, me decían como, bueno, es mejor, bla, 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 la sugerencia. Y yo llegaba y yo, listo, tengo que aprenderme esto, tin, tin, me lo aprendía en el metro, llegaba ya a la estación y dije, entonces yo, hola, me gustaría una tarjeta del metro por un mes. Listo, entonces y empieza ella a hablarme con otro tema grandísimo que pasa, no sé si es en toda Europa o es en Francia en particular, pero la burocracia, ¿usted qué dice? ¿Que es en toda Europa? Sí, la burocracia es, la verdad, en Colombia pasan cosas muy rápido. Y acá era para sacar una tarjeta del, digamos, como el medio de transporte en ese momento, es copia del banco, pero tú tampoco tenía banco porque no tenía, o sea, No. copia de celular, pero tampoco tenía celular porque no tenía el número de banco, o sea, que la copia del pasaporte, y yo le decía, mira, tengo todos los documentos en PDF, te los envío, no, impresos. Muy horrible. Pues, pucha, Y uno así- ya fan. y yo, sí, no, pues yo pagando ese euro, me llegó en Juegos Olímpicos, entonces, y yo me fui con mis pesitos. Entonces, pues sí, digamos que ese choque fue mucho más duro en ese sentido que en Estados Unidos. Ya yo no tenía 20 años, entonces fue otra cosa que yo no consideré y es, a los 20 yo siento que, por lo menos a mí, el hablar como que me daba igual, ¿sabes? Como que si me equivocaba, No era importaba. como todo bien, pero ya a mis 30 no. Total. Entonces, Me ya pasa me eso en la universidad. Que al final son temas mentales, o sea, Total, en realidad, total. no, o sea, una persona a los 40, 50, 60 puede aprender un idioma, pero la facilidad con la que uno se puede exponer
al que dirán también. Las Siento que creencias todo, limitantes, total. o sea, miedos, es Total. que todo aumenta. O sea, Total. Entonces, Y la siento que eso- autoexigencia, o sea, La a autoexigencia los también. 20 a uno no le importa equivocarse, ni No. que se rían de Ni que se uno, rían de tampoco uno, se sea, trata que dirán ni que Exacto. nada. Y más nada, en como es en que ese teenager exacto. época. De nuestra época que era Sí. más rebelde. Ah, Total. Entonces como que yo dije, bueno, pero eso me empezó a pesar. Porque entonces yo ya era como que sí, claro, pero no. Además, adicionalmente a eso, la cultura francesa te exige. es exigente, Mucho, es súper mucho. exigente. Entonces me ocurría eso, como que yo quería decir algo y en algún punto no me dejaban hablar tampoco porque tengo que, o sea, me corregían desde la Pronunciar bien. primera palabra. Entonces, eso no pasa en inglés y eso no pasa también en el continente de América. Yo siento que desde Norteamérica y Sudamérica en general, cuando quieren aprender a hablar nuestro idioma, ya sea el español o el inglés, nosotros somos muy lindos y Y son generales en super eso. kind, o sea, Ajá, como exacto. que te estás Eso es equivocando súper y no bien. worries, you are doing your best, o sea, es como... Total. Y allá es no. Sí. No, y es como, uy, puya, estoy ahogando, o sea, es como, entonces ya no hablo, y yo no pensé que eso fuera uno de los temas como más valientes de mi parte, que hoy en día sí lo pienso, y es el, a pesar de esa exigencia en la pronunciación en todo, seguir intentándolo, que no Sí. lo dejé intentar, o sea, lo seguía, Ujú. lo seguía, y en algún momento me mentalizaba en tratar de disfrutarlo y de ver que la gente que me corregía lo hacía con una intención de que yo lo hiciera bien y no de ataque. Ok. Que eso era difícil también. Entonces, Francia también me dio muchas lecciones de vida, pero sí la llegada en ese sentido era muy distinta. Lo mismo la forma en la que ellos comían y todo eso me costó. Total. ¿Fuiste consciente de, o sea, de lo que significaba migrar? Yo creo que fui consciente en el sentido de que pensé que iba a repetir la historia de Estados Unidos. Como que eso para mí era como, pues yo ya he migrado. Sí. O sea, y cuando la gente me decía como, y cuando la gente como que me expresaba también sus sentimientos respecto a eso, es como, igual yo ya he vivido lejos de mi mamá, y Sí. yo ya he vivido lejos de mi familia. y Desde de los mis 17 amigos, vivo desde los sola, 17 o sea, vivo yo sola. ya sé hacer mis cosas. Total. Y ahí también cae en cuenta que, todas las migraciones son Son distintas, distintas. Total. no solo de las personas, sino de las De demás. tú mismo, sí. Ajá, o sea, entonces Las propias. las propias, mi migración no fue la misma Ujú. esta vez que la anterior, que la otra. En esta migración también he sido muy consciente y he valorado muchas otras cosas que yo siempre he pensado que Estados Unidos a mí me abrió, lo que les decía, me sacó de mi burbuja, o sea, como Ujú. que nací, por decir así, o sea, Sí. es como, este es un nuevo mundo. Y Francia lo que hizo fue como ir empezando a perfeccionar más cositas, como Total. veníamos que este mundo se mira con esta lupa y Ujú. que hay otras cosas y que hay otras personas y que hay otras perspectivas y que hay otras opciones. Y una de las cosas que también hablamos hoy en día es que me parece muy importante cuando uno va a migrar, es si bien hay que dejar fluir esa perspectiva de mirar todas las opciones. Hoy en día, por ejemplo, yo no sé si haya o hubiera otra opción distinta a yo poder establecer un largo plazo Ujú. en Francia, ¿sabes? Sí. Como que no las conozco. O sea, yo me fui y yo siempre he sido así, mis migraciones han sido de, cuando me fui a Estados Unidos, ¿cuál es la visa que tocaba para ese proceso? Esto. Cuando Sí. me fui a Francia también, ¿qué era lo que tocaba? Este es el proceso, listo, ya, pero yo Y no como he que se averiguado queda uno con el primer con consejo, el primer ¿no? consejo, O sea, con el primer consejo, con la primera cosa que le dicen a uno. Ajá, que le dicen a uno, y también con las experiencias. Yo creo que eso es un tema muy ligado a como a ese proceso de, hay mucha gente que dice como, miren, yo migré y la gente en Europa es así, o sea, y la gente en Francia es súper odiosa, o la gente está Uno se, Todo o sea, como que los llevan a uno también predispuesto, como Sí. que no te permiten vivir la experiencia. Total. Oiga, vaya y vívalo, y Vaya a y medida vívalo. que vaya pasando usted va aprendiendo de y la no se situación. compare además, o sea. Exacto. Sí, Eso es eso, una de las yo creo que eso lecciones, es, total. es algo difícil, Sí. uno llegar a, pues no compararse, porque pues acá uno conoce, y más por ejemplo, pues nosotros ahorita que trabajamos en este medio que cada día nos llegan historias completamente diferentes. Total. Entonces uno empieza, este sí pudo, o este no, y porque yo sí, entonces como que son muchas cosas que uno dice, no, cada quien está viviendo su proceso, Total. y cada quien lo tiene que vivir, y cada quien también tenemos una forma de ser distinta, cada uno de nosotros somos auténticos, entonces Total. pues efectivamente en ninguno de los casos va a ser igual. Va a ser igual, total. A mi hija cuando pequeña le enseñaron en su colegio como que eres única pero no la única. Y eso es Ah, algo eso está que cool. yo se lo recuerdo a ella y me lo recuerdo a mí porque
todos nos sentimos únicos, auténticos, especiales, pero al final todos lo somos Exacto, en diferentes a aspectos, su ¿no? manera. Entonces, inmigrar precisamente es eso, un proceso súper único, no solamente para la persona, sino también para el momento que está viviendo la persona, porque tenemos historias como las de Aleja, que se ha movido muchas veces en su vida y nos dice, oigan, cuando salí de mi casa a tal edad fue súper diferente a cuando me vine para Estados Unidos, después para Francia y quién sabe lo que vaya a pasar más adelante. Total. Entonces, pues Alejan, gracias por estar acá. No, Seguramente sí. volveremos Muy felices de a tener otro episodio con María Alejandra porque también tenemos un montón de sorpresas con ella. La experiencia de Alejandra, vuelvo a lo mismo, nos recuerda que emigrar es un proceso único, es un proceso lleno de retos, pero sobre todo de mucho aprendizaje y crecimiento, ¿no? Total. Entonces, pues gracias por Gracias. aceptar la invitación. Las amo.